en Marcos capítulo 10, verso 35 al 45, hermanos. Por favor, invitamos a que abra su Biblia y si no, puede seguirlo a través de la proyección, pero de preferencia, pues si usted puede leerlo en su Biblia, mucho mejor. Dice allá en Marcos capítulo 10, versos 35 en adelante, dice de la siguiente manera. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Pero podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizado en el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y el bautismo en que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda, no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando oyeron esto los 10, se comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será vuestro siervo, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, en este texto podemos ver un momento en el cual los apóstoles Juan y Jacobo se acercan a hacer una petición. Este texto también está en Mateo, y en Mateo 20 hace referencia que la que hace la petición es la mamá. Entonces aquí vemos que es como una cuestión que se pusieron de acuerdo la mamá, Juan, Jacobo, para poder venir y hacer una petición al Señor Jesucristo. El contexto de este pasaje, o sea, ¿por qué llegan estos varones a pedirle esto? El contexto de este pasaje dice que Jesús estaba yendo a Jerusalén. Él se estaba dirigiendo a Jerusalén, y él, allí en Jerusalén, iba a ser apresado, iba a ser muerto. Dice que los discípulos que le seguían comenzaron a tener miedo. ¿Por qué? Porque estaban dirigiendo a Jerusalén. Y allá en Marcos 10:32 dice: e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12, les comenzó a decir las cosas que habrían de acontecer. Y dice que, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, y le azotarán, y le escupirán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjense que Jesús les está anunciando su muerte, y en esta condición Jesús está anunciando su muerte, y ellos no logran entender lo que les está diciendo. Lo único que entienden es: ¿y ahora quién? ¿Quién se va a quedar al frente? ¿Quién va a ser el primero? Y esta era una discusión sencilla, era una discusión siempre que estaba presente en la mente de estos hombres. Entonces, fíjense que Jacobo y su madre y Juan, según Mateo dice, hacen una petición para cuando Jesús esté en su gloria. En Mateo dice cuando esté en su reino. Y no entendamos que gloria se refiere cuando esté en el cielo, porque ellos no estaban pensando eso. Ellos estaban pensando cuando estén en su esplendidez, en el lugar de excelencia. Cuando Él esté gobernando, ellos querían estar uno a la derecha y uno a la izquierda.
lugares de autoridad, lugares de importancia. Fíjese que esta situación, esta petición, este atrevimiento genera una gran molestia entre los otros apóstoles. Dice que cuando, Marcos 10:41 dice que cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Pero por qué se enojaban? ¿Por qué fue que se enojaron? ¿Será porque, oiga, Juan, no estés pensando en eso, estás viendo que el Señor va a sufrir, y ustedes están preguntando eso? No, aquí somos todos hermanos, vamos a estar muy bien. ¿Será que eso fue lo que ellos, por lo que se enojaron? No, en realidad ellos tenían una gran necesidad de saber quién iba a ser el principal. ¿Sí? Ellos tenían esa gran inquietud, ellos querían esa autoridad sobre los demás. Según Lucas 22:24 al 25, esta discusión todavía se torna más adelante, se vuelve a tomar más adelante esta discusión en 24 al 25 dice: y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Fíjese que estos hombres están en esta posición. ¿Quién va a ser el más importante? Pero fíjese que en este pasaje, si nos vamos aquí a Marcos capítulo 10, hay algo interesante que Jesús nos va a mostrar y que les explica a ellos. Jesús nos muestra en este pasaje que hay cosas que pedían y no sabían, que hay cosas que sabían y que deseaban, y hay cosas que no pedían y no sabían. ¿A qué me refiero? Fíjese, hay cosas que pedían y no sabían. Ellos dijeron: concédenos que estemos en tu gloria, que estemos sentados en tu gloria, a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dijo: no sabéis lo que pidan. Ustedes no entienden, no saben lo que están pidiendo. Ustedes están mirando de una manera que no es la adecuada. Ustedes no entienden lo que están pidiendo. Ellos están pidiendo algo, pero que no saben, no entienden, no conocen, no han meditado. Simplemente están pidiendo. Ellos están teniendo una visión errada de las cosas. Jesús les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero también ellos hay cosas que sabían y que deseaban. Fíjense, Jesús les dice: sabéis, ustedes saben que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen en ellas potestad. Ellos sabían, ellos entendían, ellos miraron y veían cómo los gobiernos del mundo, cómo los gobernantes, ellos conocían perfectamente eso, cómo los gobernantes se enseñorean, tienen autoridad sobre sus gobernantes. Ellos saben que los que están en nivel grande, son llamados grandes, ellos tienen autoridad sobre las personas. Ellos sí sabían eso. Y ellos deseaban eso. O sea, que Jesús dice: hay cosas que saben y hay cosas que desean. Dice: hay cosas que piden y hay cosas que no saben. Pero hay cosas que sabían y hay cosas que pedían. Pero también hay cosas que no pedían y no sabían. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ellos no sabían lo que significaba beber el vaso que Jesús bebería. Ellos no sabían que era ser bautizados con el bautismo que Jesús iba a ser bautizado. De hecho, es interesante porque Jacobo fue el primer mártir de la historia del cristianismo. Él fue decapitado por Herodes. Y Juan fue el último apóstol, el que sufrió hasta el año 100 después de Cristo. Entonces, estos hombres no sabían, no pedían y no sabían esto. Así que a veces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que pensamos, que pedimos, que a veces creemos que sabemos, pero que no las sabemos bien, o a veces hay cosas que sabemos, pero que no son las adecuadas.
Por eso, hermanos, esta mañana, quiero que estudiemos este tema que tal vez sabemos y tal vez queremos pedir. Y este tema le he puesto el nombre, pero no será así entre nosotros. Y no será así entre nosotros. Como primer punto, nuestro modelo de autoridad no es como el mundo. Fíjense que el modelo de autoridad que estos hombres estaban mirando y que conocían y que sabían y que entendían perfectamente cómo es el modelo de autoridad en el mundo, lo conocían, lo sabían. Dice Jesús allá, mas Jesús llamándoles dijo, sabéis, conocen, entienden. ¿Sabe que ustedes tienen el conocimiento de que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen potestad? Ustedes saben eso, ustedes conocen eso. Y entonces, ¿qué es lo que sabían ellos? Sabían que los que son tenidos como gobernantes, mire, y al hablar de gobernantes, que es argo, este está hablando de alguien que está en un rango político de poder, un gobernante, alguien que rige, alguien que tiene autoridad. Ellos conocían cómo se llegaba a esos cargos. Ellos conocían, ellos miraban y decían, ¿cómo se llega a estos cargos? ¿Cómo se alcanza a estos cargos? Y vemos que, ¿cuál era su contexto en ese momento? Los reyes de ese momento, estaba Herodes, estaba Pilatos, estaba el César, estaban los gobiernos cercanos, y ellos conocían cómo es el mundo alcanzaba a alcanzar ese nivel de gobernantes. Ellos lo veían y decían, ¿cómo se alcanza? Algunos se alcanzaban por herencia. Herodes el Grande se lo hereda a Herodes Antipa y a Felipe, así, por herencia. Otros por imposición. Pilatos no era su gobernante, simplemente llegó impuesto por el gobierno romano, por dominación, porque el gobierno romano dominó, por arreglos políticos. Los que estaban al frente en el Sanedrín, el sumo sacerdote, no llegaron de una manera, sino por arreglos políticos, por fraudes, por asesinatos. Entonces, había muchas maneras de llegar. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos llegar a este cargo? Vamos a decirle a Jesús, vamos a adelantarnos, vamos a hacer las cosas de esta manera para poder nosotros llegar a ese cargo de autoridad. Ellos conocían cómo el mundo se alcanza estos cargos. Dice que se enseñorean. La palabra allá en griego es katakureu, que significa enseñorarse, contra, es controlar, es subyugar, es señorío, es ejercer potestad, es dominar. Ellos sabían que los que estaban arriba, los que estaban en poder, ellos tenían esa posibilidad de enseñorarse, de dominar, de ejercer ese dominio. E incluso ejercían ese dominio de manera inadecuada. Entonces nadie les podía decir nada. Hubo un hombre, Juan el Bautista, que se atrevió a decirle a Herodes que estaba mal su matrimonio, que no era correcto, que no era la manera correcta de vivir, porque estaba tomando a la mujer de su hermano. ¿Y qué? Él tenía autoridad. Herodes tenía autoridad. Y tú te me callas. Y si no me gusta, te me callas. ¿Y qué hizo? Hechos capítulo 6, 14 al 29 nos narra cómo Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. En una fiesta, un cumpleaños, toma Herodes, le dice a la hija de la mujer, le dice, ¿sabes qué? Pídame lo que quieras y yo te lo daré. Y le agarra y le pide, ¿sabes qué? Dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿Hubo juicio? No hubo juicio. ¿Merecía morir? No había nada, simplemente porque tiene autoridad, porque yo lo digo, porque yo tengo el poder. Herodes era así. Yo lo digo, yo lo hago y lo ejerzo. Y agarra y mató a Juan el Bautista. Hermanos,
Estos hombres, Juan y Jacobo, sabían cómo en los gobiernos se ejercía el poder, se enseñoreaba, cómo en el gobierno se dice, ¿sabes qué? Vas a hacer las cosas como yo te diga y te callas. Y aunque no sea legal, aunque no sea, simplemente viene y el gobierno te quita el lugar, te pone una multa, hace lo que quiera, sin importar. ¿Cómo peleas contra el gobierno? Y estamos hablando del gobierno de aquel tiempo, y creo que el gobierno de este tiempo tampoco ha cambiado mucho. Entonces sabemos cuando se enseñorea el gobierno. Dice, los grandes ejercen potestad. Ellos conocían cómo los importantes que estaban en eminencia, cómo se comportaban. Ellos sabían cómo era el Sanedrín. Ellos conocían cómo eran los escribas, cómo eran los fariseos. Ellos conocían cómo usaban su poder. Vamos allá a Marcos 14. Marcos 14. Mire, verso 1 y 2 dice, 2 días después era Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Estos estaban poniendo, ¿cómo vamos a matar a Jesús? ¿Cómo lo vamos a atrapar? Y en el 10 y 11 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad de entregarle. Miren la autoridad. Miren la autoridad. Esta autoridad que ellos conocían. ¿Sabes qué? Esta autoridad hacen tratos a escondidas. Esto no era conforme a Dios, pero lo vamos a hacer al final de cuentas. Conviene, es mejor que muera un hombre a que muera toda la nación. Fíjense cómo ellos, ¿qué sabían ellos? Ellos conocían este tipo de autoridad. Ellos sabían. Entonces, ahí está, yo quiero esa autoridad. Yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar así, dijeron Juan y Jacobo. Mire que dice allá en Romanos 12:2. Dice, no os amoldéis a las normas de este mundo, según la Biblia castellana, del mundo presente, sino procurad transformados para la renovación de la mente, a fin de que logréis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable. Otra versión, palabra de Dios para todos, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie sus vidas con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable para Él. Hermanos, ¿sabe qué? Mirar al mundo como modelo de autoridad, mirar al mundo para decir así debe ser la autoridad, no es lo adecuado. No nos acomodemos a las normas de este mundo. No veamos la forma de este mundo. El modelo de este mundo no es el adecuado. La autoridad no es así. ¿Cuál es el modelo de autoridad según Cristo? Nuestro modelo de autoridad es en el servicio. Punto número 2. Fíjate que dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero, siervo de todos. Fíjese, a diferencia del mundo, el mundo busca enseñorearse, el que está en poder quiere dominar y ejerce un dominio autoritario, incluso un dominio ilegal, un dominio en el cual aprovecha, hace trampas, hace engaños, hace muchas cosas para mantenerse, en el cual quieren estar en el poder. Ellos necesitan estar en el poder, necesitan el poder para poder ejercer. Cuando estos hombres están ahí, Jesús le dice, no vean eso. Ese modelo no es el de ustedes, no es el que debe seguir, porque entre ustedes no será así. No es así, sino es contrario, es diferente. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será siervo de todos. De todos. Fíjese, nuestro modelo de autoridad es el servicio.
el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra servidor allá es diácono, servidor, ministro, ayudante, diácono, diaconisa. Denota en primer lugar un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil o si se trata de un asistente que da servicio de buena voluntad. Sin referencia particular al carácter de este servicio, esta palabra está probablemente relacionada con el verbo diácono, que es apresurarse en pos, perseguir, quizá utilizado originalmente en los corredores. Un diácono es aquel que está sirviendo voluntariamente. ¿Sabe? Dice, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Ah, pero es que yo no quiero ser grande. A mí no me interesa ser grande. Yo quiero ser pequeño en el reino de los cielos. No es la voluntad de Dios. No es el principio de Dios. Mire, les voy a decir a aquel que dice, yo por eso no quiero ser grande. Yo no quiero. No se está refiriendo a grandeza en cuanto a importancia, sino en grandeza en cuanto a la visión de Dios. Este es un hombre, este es un siervo grande. ¿Sabe qué? Cuando usted va a Juan capítulo 15, nos habla de la diferencia entre los que son pequeños y los que son grandes. Y dígame usted qué quiere ser, pequeño o grande. Juan capítulo 15, mire, usted determine si usted quiere seguir siendo pequeño en el reino, para evitar el servicio, para evitar el trabajo. Dígame si usted quiere ser pequeño. Dice así, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Fíjese, el Señor está haciendo la diferencia entre un pámpano que sirve, que es grande, y uno que es pequeño. El que es pequeño no lleva fruto. Ese no lleva fruto. Ah, es que yo quiero ser pequeño en el reino de los cielos, por eso no voy a estar sirviendo. ¿Sabes qué? Si no sirve, dice, quien no lleva fruto, lo quitará. Así que pensar muy bien, si estamos en el reino, ¿queremos servir o no queremos servir? Porque si nosotros no llevamos fruto, seremos quitados. Pero si te llevamos mucho fruto, no solamente llevaremos mucho fruto, sino que nos limpiará para que llevemos más fruto. Así que mucho cuidado de pensar, es que yo no quiero hacerme grande, por eso no quiero servir. Ese es un pensamiento que no es correcto. Mire, el que quiera hacerse grande debe ser su servidor, debe servir, debe tener un ánimo de servicio voluntario. ¿Sabe? Debemos amar el servicio. Debemos estar dispuestos en qué te sirvo, cómo sirvo, en qué más hago, qué más ayudo. ¿Sabe? Evitar el servicio es no tener fruto, es no trabajar conforme a los principios de Dios. Dice nuestro modelo de autoridad de servicio, y todos vosotros los que quieran ser primero será siervo de todos. Yo no quiero ser siervo, no quiero ser el primero. Mire, aquí está hablando de doulos, un esclavo, originalmente el término más inferior en la escala de servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro, y vino a ser el término más común y general para siervo, sin ninguna connotación de esclavitud. Denota en primer lugar un siervo, tanto que si está efectuando un trabajo servil como si está asistiendo de buena voluntad, pero sin referencia particular al carácter de este servicio. La palabra está probablemente relacionada con el verbo diácono, que es apresurarse en pos. Mire, pero creo que la segunda parte es del diácono, perdón. Es un doulos es un esclavo, alguien que está en servidumbre. Es la escala más inferior del servicio. ¿Y sabe qué? Y es cuando nosotros decimos, ¿cómo? Yo voy a servir, yo voy a hacer la escala más pequeña de servicio, y no solamente voy a ser siervo
de a quien me interesa. ¿Sabe qué? Voy a servirle a la hermana porque me cae bien, sino que tengo que servir a todos. Y tengo que servir como el más inferior de todos. De manera que debemos entregar esa voluntad, nuestra voluntad a otro. Ah, no, permítame. ¿Cómo yo voy a servir a los demás? No, es imposible. ¿Sabe qué? El principio de la autoridad, según Cristo, es en el servicio. Así que, hermanos, el servicio es importante. No vamos a alcanzar autoridad para mandar, sino vamos a alcanzar autoridad para que nuestra vida pueda decir, este hombre sí dice y hace según la palabra. Así que hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado de qué es lo que pensamos en cuanto al servicio, porque muchas veces el servicio nos da miedo, nos aterra. Y el apóstol Pablo se considera a sí mismo como un doulos de Cristo. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios en Romanos 1:1. Él, Pablo, se dice es un siervo. Hermano, ¿quiere saber cómo se sirve correctamente? ¿Usted quiere saber cómo es el servicio en la práctica? ¿Usted quiere saber cómo en verdad se sirve según la voluntad de Dios? Vea la vida de Pablo. Vea la vida de Pablo. Mídase con Pablo. En el servicio, en el trabajo, en el esfuerzo, en la predicación, en el amor. Mídase con Pablo. Sí, muchos dicen, es que Cristo es muy alto. Vamos a medirnos con Pablo. Veamos con Pablo. ¿Cuánto nos falta para alcanzar solamente el nivel de Pablo? El servicio. Él mismo dice que él estaba dispuesto a gastar todo lo suyo y a gastarse él mismo por amor a todos los hermanos de Corinto y por todos los hermanos seguramente. Hermano, en verdad queremos ser siervos, queremos servir, queremos dar fruto, queremos ser pámpanos llenos de fruto, o preferimos vivir como que no importa, con esto no importa, ahí vamos con lo que podamos hacer. Dice allá en Hebreos 6, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para que plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y por paciencia heredan las promesas. Hermano, en Hebreos nos está diciendo, Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo, nuestro servicio, lo que hacemos, vuestra obra y el trabajo de amor. Porque no solamente es obrar, es hacerlo con amor, conforme a la voluntad de Dios. Hacerlo por voluntad propia, con amor. Dice, mostrando, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Sabe qué, hermano? Disponibilidad para servir a toda la hermandad. Disponibilidad para servir a todos. Dice, sirviéndole. ¿Y sabe qué? No sirviéndoles antes, sino sirviéndoles aún. Porque es un proceso de todos los días. Es que yo ya hice servicio, ya estuvo, me acabó, ya di lo suficiente. No, es un proceso de todos los días el servicio. Dice, a fin de que no se hagáis perezosos. O sea, no vayan a dejar de hacer el servicio, sino que imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabe qué? Imitemos a aquellos que no se conformaron, sino que trabajaron. Por eso yo les invito y me invito a mí mismo a que sigamos a Pablo, a que veamos cómo trabajó, que sigamos ese ejemplo de trabajo, de esfuerzo y de servicio. Porque es necesario, hermanos. Tercer punto y último. Nuestro modelo de autoridad y servicio es como Cristo. O sea, nuestro modelo de autoridad y servicio es como Cristo.
Y mire qué dice aquí este verso, y este verso es interesante y es importante que lo podamos nosotros analizar. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mire, Jesús dice, yo he venido, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para gozar el servicio de los hombres. No vino para ser el beneficiado, sino vino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Mire, no vino a ser servido, no vino para ser servido en este mundo. Fíjense que allá en el capítulo 6 de Juan, cuando después de que él había hablado y que la gente se estaba amontonando y todo, comenzaron la gente a decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacerle rey, que él sea nuestro rey. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Sabes qué? Una posición muy importante que pudiera haber agarrado a Jesucristo es haber hechose rey. La gente lo estaba aceptando. Pero rey, ¿cómo? ¿En qué mentalidad? ¿En qué forma querían hacerle rey? Simplemente en la forma que conocían, en la forma del mundo. A Jesús le querían hacer rey como el mundo. Y el reinado de Jesús no es como el mundo. Por eso Jesús dice que se retiró, porque no es la manera, no es como el mundo, no es la manera del mundo. Él se retiró. Era una tentación llegar a esa autoridad, comenzar a gobernar, comenzar a ejercer dominio sobre la nación de Israel. Pero no es la manera, no es la forma, sino vino a servir. Marcos 6:31 dice, y como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba a venir, a Jesús le dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿Y sabe qué? Donde llegaron, llegó la gente. Jesús vino a servir, trabajaba de día y de noche, predicaba, curaba, sanaba enfermos, hablaba de la palabra, estaba trabajando y sirviendo día y noche, a tal grado que ni tenía tiempo para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, era mucha gente que le buscaba. Hermano, ¿cuándo hemos dejado de comer? Por tanto trabajo en la iglesia, por tanto trabajo por servir a nuestros hermanos, por tanto trabajo de estar predicando el evangelio, por tanto trabajo de estar haciendo la obra de Dios. ¿Se ha preguntado? Este es un ejemplo de servicio, hermano. Jesucristo estaba sirviendo a unas expensas de su propio bien. No solamente no quiso ser rey conforme a este mundo, sino que tampoco dejó que sus necesidades se impusieran ante el servicio para los demás. Mire, Jesús estaba siempre sirviendo. La pregunta es, tú y yo, ¿cuánto servicio estamos dando por nuestros hermanos? Por la gente necesitada, por la gente que está perdida. ¿Cuánto estamos haciendo? Dice, verso 30-31 dice, y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Y de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaron a Dios de Israel. Mire, Jesús está trabajando, Jesús está haciendo la obra, está haciendo mucha obra. Él vino a servir. ¿Por qué es grande? Porque es principal, porque es el primero. ¿Por qué? No porque Él sea Dios,
no porque Él sea Jesucristo, sino por la muestra de su servicio, por su trabajo, por su sacrificio. Hermanos, esto es lo que hace a un hombre grande en el reino de los cielos. Esto es lo que hace a un hombre principal. El servicio, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación. Esto es lo que hace. Hermanos, debemos analizar cómo está haciendo nuestro trabajo en el reino de los cielos. ¿Cómo somos ese pámpano? ¿Estamos llenos de frutos o estamos escasos de frutos? ¿Cómo estamos? Y mire, algo que es totalmente fuerte es esto: para dar su vida en rescate de muchos. Mire, Jesús vino para dar su vida en rescate de muchos. Y fue colgado en la cruz. Pero hemos visto que no solamente dio su vida en la cruz, sino que dio su vida literalmente en su trabajo, en su servicio. Aún con hambre, aún con necesidad, Él seguía sirviendo. Él dedicó el tiempo día y noche. El tiempo de su vida está dedicado al servicio. Es importante que analicemos el patrón, el modelo a seguir de autoridad y de decir, ¿sabes qué? Este hombre es un hombre importante, este es un principal en el reino. Es el servicio, el ejemplo de Cristo. Mire, Pablo dice, le escribe a los tesalonicenses y le dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. ¿Sabe qué? ¿Cuánto les amo? ¿Sabe cuánto siento amor hacia ustedes? Dice, porque hubiéramos querido entregarnos no solamente el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Mire, este pensamiento de un hombre que está predicando el evangelio, de un hombre que está sirviendo a Cristo, un hombre que está sirviendo al reino de los cielos, un hombre que está sirviendo a la iglesia. Mire el pensamiento y el sentimiento y la actitud de este hombre, que no solamente quiere entregarles el evangelio, sino que sus propias vidas, porque ellos llegaron a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Mire, les entregaba el evangelio, y trabajando día y noche, esforzándose día y noche para servir a los hermanos. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Mira, estos hermanos, Pablo, Silas, Timoteo, llegaron a Tesalónica y mire cómo se comportaron. Santa, justa e irreprensiblemente, su comportamiento fue santo, justo e irreprensible. Esa forma se comportó con los creyentes, Así que, como también sabéis de qué modo, como padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo tenía ese deseo de servir, pero no solamente ese deseo, sino nos muestra ya el servicio en acción, con amor. Mire, como padre que trata a sus hijos. Un padre no va a querer que su hijo se pierda. Un padre no va a querer que su hijo se muera, que un hijo se pierda. Él va a querer que ese hijo esté bien. Se va a esforzar por tratarlo bien. Pero no va a permitir que haga lo que quiera, sino lo va a corregir con amor. Padre que no corrige con amor, sus hijos terminan perdidos, haciendo cosas que no son correctas. Pero Pablo dice, no solamente quise entregarles el evangelio, sino también nuestra propia vida. Y estaba tan preocupado Pablo por este amor, que mire que allá en 1 Tesalonicenses, que el verso 2, 19 dice,
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, que me glorié? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sabe por qué? Porque tiene el mismo pensamiento que Jesús. Dar su vida en rescate de muchos, para salvar a muchos. Pablo dice, ¿cuál es mi gloria? Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona en que me voy a gloriar? ¿Cuál es? Ustedes son, ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, ustedes son mi alegría, ustedes son. ¿Cuál? Que cuando venga Jesucristo podrá presentarlos delante de Él, ser salvos. ¿Sabe, hermano? El gozo de Pablo era que los hermanos se salvaran, que los hermanos fueran presentados delante de Jesucristo. Eso era. Tenía el mismo pensamiento, que dar su vida en rescate de muchos, esforzarse porque muchos se salven. Mire que dice el verso 3:17, dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, aflicción, fuimos consolados por vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Mire, ahora yo puedo vivir, ahora puedo estar viviendo si ustedes están firmes. El beneficio es de ustedes. Estar firmes en el Señor a mí me da vida, me da alegría, me da gozo. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? ¿Qué puedo dar? ¿Qué acción de gracias puedo dar porque ustedes estén bien? Eso, hermanos, eso es el pensamiento de un servidor que está dando su vida para que muchos sean rescatados. ¿Saben, hermanos? Nuestro servicio no tiene sentido si nuestro servicio no va encaminado en rescatar a muchas almas. Cuando nosotros servimos por otro plan, por otra idea, que no sea el rescatar almas, el sacar almas del pecado, no tiene ningún sentido. Es un trabajo vano. Pero cuando nuestro servicio va encaminado en ese mismo propósito que Jesús, salvar almas. Porque dice Jesús que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos para servir debemos hacerlo pensando en agradar a Dios. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe que cuando nosotros aportamos para el terreno, cuando nosotros aportamos para nuestras ofrendas, cuando nosotros aportamos, cuando estamos trabajando, cuando estamos asistiendo, cuando estamos haciendo las cosas, nuestro propósito debe ser pensando en esas almas que se pueden rescatar? Si usted sirve pensando en las almas que se pueden beneficiar, pensando en nuestros hermanos que van a estar firmes en la fe, pensando que lo que estamos haciendo es para mantener firme a la iglesia, nuestro servicio va a ser verdaderamente importante. Pero si lo que hacemos no tiene ese propósito, es vano. Si nuestro propósito es conforme al mundo, con el pensamiento del mundo, es vano. Nuestro propósito debe estar encaminado en salvar almas. Filipenses, último versículo, Filipenses 2, y terminamos. Filipenses 2, capítulo 1 al 8 dice, por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Mire, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, dice Pablo, si hay algo que haya alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay algo que nos mantenga en comunión con el Espíritu, si hay algo que genere afecto entrañable, si hay algo de misericordia, pueda completar mi gozo, mi alegría, es que ustedes, nosotros, sintamos lo mismo, un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, que no hagamos nada por contienda, que nada hagamos por vanagloria, que nada hagamos por beneficio propio, antes bien hágalo con humildad, y que nos estimemos los unos a los otros como a superiores, sirviendo, no mirando por lo mío. Timoteo era uno de ellos, que no buscaba lo propio, y era un gran hombre de Dios en el reino. Hermanos, debemos aprender que cuando servimos a Dios y lo hacemos con el propósito de que todo lo que yo haga es para el bien de los demás, todo lo que yo haga es para salvar almas, todo lo que yo haga es por amor a Cristo, entonces nuestro servicio tendrá valor. Hermanos, hemos visto el tema, pero entre nosotros no será así, no como el mundo, totalmente diferente al mundo, porque nuestro modelo de autoridad no es como el mundo, porque nuestro modelo de autoridad no es como el mundo. Nuestro modelo de autoridad es el servicio, y nuestro modelo de autoridad y servicio es como Cristo. Dios bendiga su palabra. Gracias por el tiempo que Dios nos permitió estar en su presencia. Bendiciones.